Aleluya, con todo respeto, aleluya. Amén. Vamos a levantar un clamor en esta hora y luego procedemos a la palabra. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que tu presencia ministre, rompa las cadenas, que tu Espíritu Santo se mueva con poder y gloria, que tu presencia, Dios mío, descienda con poder en este lugar. Declaramos cielos abiertos en este lugar y que los ángeles lleguen y ministren en este lugar bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de pie, busquemos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Aleluya. Cuando todos lo tengan, digan amén. Si no lo tiene, diga por favor misericordia. Aleluya. Gloria a Dios del cielo. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y Zacarías 1:3. Luego saltaremos a Zacarías 1:3. Y quiero predicar bajo el tema: la fe es necesaria en tiempos difíciles. Pastor, si puede darme un teclado un poquito romántico y luego entramos en guerra espiritual. Aleluya. Porque algo se va a detonar en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si creíste, será hecho. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos amén. Amén. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Zacarías 1:3 dice, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora declaramos que tu Santo Espíritu está moviéndose en este lugar y que tu presencia va a ministrar a cada uno de nosotros y vamos a llevarnos una palabra de vida para nuestra vida, Espíritu Santo. Creemos que tu paloma, Espíritu de Dios, está moviéndose sobre nuestra cabeza y que tu Santo Espíritu se está moviendo con poder y gloria en el nombre poderoso de Jesús. Oh, siento poder aquí. Lepra, Padre, Salabra, Bajama. Oh, Dios mío, qué unción hay aquí, Espíritu Santo de Dios. Quiero predicar bajo el tema: la fe es necesaria en tiempos difíciles. Aleluya. Todos podemos comprender, y la palabra de Dios enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener la fe para poder obrar en lo que Dios dijo, que te dio una palabra. Por eso la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dando a entender que yo necesito tener una creencia de que Dios camina conmigo. Amén. Y hay muchos de nosotros que nos sentimos como que el Dios Todopoderoso se ha olvidado de nosotros. Amén. Y nos sentimos como el profeta, aleluya, Ezequiel. Nos sentimos solos en momentos de dificultad. Pero podemos identificarnos en este tema debido a que la fe en Dios en nosotros debería ser el motor principal sobre nuestras vidas, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Muchos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios caminaron por fe. Nosotros también deberíamos de caminar por fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Toca el que te queda al lado y dile: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tenga la fe para agradar a Dios. Pero podemos entender que no importando tu condición actual, deberías activar tu fe en medio de tu dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, pero la iglesia se ha olvidado de los principios bíblicos, de cómo caminar bajo obediencia y fe en el Señor. Es importante caminar bajo la obediencia y fe. Dile a alguien: obediencia y fe. Porque es que si tú no obedeces, no puedes caminar en fe. Por eso cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Es necesario caminar en fe y creer que la palabra que Dios te dio a ti se va a materializar. Debemos cimentarnos en la fe en Dios y anclar nuestra esperanza en Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de agradar a Dios hoy en día. Por eso la iglesia no avanza, debido a la falta de fe.
Tú tienes un llamado, que Dios te llamó para hacer cosas grandes. Dios te llamó no simplemente para venir a esta iglesia y sentarte y llenar un banco. Dios te llamó para pregonar el evangelio de la paz. Por eso muchos de nosotros tenemos que entender que para poder caminar bajo el poder necesitamos obediencia. Amén. Y a pesar de la obediencia necesitamos la fe. Amén. Ahora bien, dice agradar a Dios. La palabra griega para agradar significa complacer o satisfacer a otro para ganar su aprobación. Para poder caminar bajo ese vínculo perfecto de agradecimiento en Dios, es necesario tener la aprobación del que te llamó. No creo una tecla dura, ¿verdad? Es necesario agradar a aquel que te llamó. Por eso cuando la palabra de Dios, pastor y pastora, le habla a Timoteo, Pablo le dice: te he llamado como un buen soldado. Amén. Y te he llamado para que pregones el evangelio a toda criatura. Amén. Y dice la palabra de Dios: esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, para presentarte como un obrero que no tiene que nada de avergonzarse. Cuando Dios te llama, tú tienes que asegurarte de que no dejes cosas que dañen a otro. Tú tienes que permanecer firme y recto ante la presencia de Dios. Por eso cuando Dios llama a Amós, Él llama para direccionar al pueblo. Y Amós se encontraba en aquel entonces en el año 753 y 760. Dice que Amós se levanta, un pastor de ovejas. Dios lo llama para que profetice a un pueblo. Amén, así es. Porque es que Dios no mira tu condición. Dios mira dónde tú vas a llegar. Y es necesario que tú actives tu fe. Porque sin fe es que es imposible agradar a aquel que te llamó como soldado para pregonar el evangelio, para predicarle a toda alma viviente de que de Dios es el poder, de que de Dios es el poder y que Él reina sobre la tierra. Yo no sé si tú puedes entender que tú tienes un propósito. Cuando yo suba, tú también subes. Ese piano hay que bautizarlo de nuevo. Es un chiste, rías, hermano. Aleluya. Ahora bien, la palabra de Dios dice a Timoteo: mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que están capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado. Dile a alguien: eres un soldado de Cristo. No importando quién se quedó atrás. Porque cuando Dios te llama, hay gente que se van a quedar atrás. Cuando Dios te llama, tú tienes que proceder, porque Dios te llamó para hacer cosas grandes, así como lo hizo con Timoteo. No tan solamente de que tú te vas a quedar en un ministerio y en ese ministerio nada va a ocurrir, pero es necesario que tú actives tu fe, mujer y hombre de Dios, para poder dimensionarte a la estatura que Dios dijo que tú ibas a llegar. Amén. Entonces hay muchos de nosotros que estamos en el camino de la fe y no entendemos que lo que Dios está haciendo con nosotros son cosas extraordinarias. Y vemos las cosas pequeñas como si fuesen cosas que son muy pequeñas. Pero esas cosas pequeñas Dios las transforma en cosas grandes para que tú veas la dirección del Espíritu. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: levántate y camina, levanta tu cabeza y anda. Amén. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo desciende del rey David y que fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy condenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encarcelada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a lo que Dios ha elegido. El 11 dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos en Él, también viviremos en Él. Amén. Tú tienes que entender que no importa tu situación, que Dios te llamó no importando aunque las cosas se vean críticas, aunque las cosas no se vean como tú pensaste, porque pensaste un plan, dice Dios, pero Dios está haciendo otra cosa. Amén.
Es necesario que tú te levantes del camino de la fe. Y aunque no las puedas entender las cosas que están sucediendo en tu vida, tú te tienes que levantar como un guerrero y sacudirte el polvo. Y vas a sacudirte el polvo. Hay muchas que tienen que sacudirse el polvo de arriba y decirle a ese diablo: sal de mi casa, sal de mi ministerio, sal de mi vida, porque Dios va a hacer cosas grandiosas conmigo. Toca a alguien y dile: vamos a entrar en la fe. Voy a agradar a aquel que me llamó. Porque es que tú tienes que agradarle a pesar de lo que tú estás viviendo. Aleluya. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Y es que cuando en el proceso de agradar a Dios, pastor, se levanta el enemigo enviando misiles de duda. Aleluya. Lo contrario a la fe y a la confianza significa duda. Y por eso el espíritu de duda lo vamos a sacar a patadas. Porque es que la duda tiene que salir a patadas. Porque Dios llamó un plan perfecto. Súbele para arriba conmigo. Dile que te queda al lado: vamos a subir todo. Todos vamos a subir y nos vamos a ver bien. Sí, porque hay gente que no le gusta que tú te pongas bien y te ponga una pinta bacana. Aleluya. Porque es que ellos no saben lo que tú viviste para ponerte una corbata, para ponerte un buen vestido. Ellos no saben lo que tú pasaste. Ellos no lo saben. Pero por eso tú tienes que mirarte al espejo y decirte: buen soldado de Cristo, levántate. Largo camino te resta. Escucha esto, por favor. La palabra duda en griego no tiene una traducción única, que se puede expresar con términos como aporeo, que significa quedarse sin salida. Entonces, cuando tú estás sin salida, al que tú tienes que recorrer, al que tú tienes que buscar, es aquel que te llamó. Porque en medio de la sin salida, en medio del cuarto que no encuentras salida, tú tienes que buscar a aquel que encuentra la salida. Y dice Dios: yo vengo a despertar el espíritu de Zorobabel, que estaba dormido. Vengo a despertar el espíritu de Zorobabel, que tanto tiempo se quedó dormido, para que veas la gloria y la manifestación del mal. Ahora bien, ¿qué es la fe? Dile al que te queda al lado: ¿sabes qué es fe? Yo sé que es fe. Dile: yo sé que es fe. La palabra fe en griego, esta palabra tiene múltiples significados, que incluye confianza, frialdad, fiabilidad, credibilidad y fidelidad. Vemos varios escenarios donde Jesús activa la fe de mucha gente para que sean sanados, como la mujer del flujo de sangre. Otro escenario es la fe de Abraham. Otro escenario fue la fe de Noé. Otro escenario fue la fe de Sara, y entre otros más. Sara no podía tener hijos, pero cuando Sara confió y se depositó en Dios de lo que Dios iba a hacer con ella, ella confió por la palabra que le habían dado. Dile a alguien: el ángel me dio una palabra, y esa palabra se va a cumplir por encima de lo que diga el diablo y los demonios, porque esa palabra se materializará. Un ejemplo vivo es esa mujer que está ahí. No podía tener una hija. Dios le abrió el vientre y dijo: yo voy a hacer cosas extraordinarias. Y le abrió el vientre. Hay cosas que tú tienes que ser un guerrero para poder ver la manifestación de Dios activando la fe. Es un principio bíblico caminar por fe. Nosotros, como el pueblo de Dios, debemos de caminar por fe para ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Pero hay un problema, y es que en el pueblo de Dios existe mucho la duda. Y me dio y causó algo en mi interior, algo muy fuerte que no lo puedo decir por acá porque hay vecinos. Pero el Espíritu Santo sabe muy bien lo que yo hablo. Cuando vemos que la iglesia de Dios está la duda y está el desánimo, a mí me llena de indignidad. Porque es que al ver la duda y ver esa indignidad, esa indiferencia y esa apatía con el Espíritu Santo, hay algo como que me llama mucho la atención. Y es que tú no puedes ver a alguien que está en medio de la duda y quedarte de brazos cruzados.
El problema es de muchos de nosotros que tenemos que ayudar a otros. Entonces tú no has entendido el porqué. Y Dios te dice en esta hora: ayuda al vecino, ayuda a tu prójimo, que a través de tu ayuda es Dios a través de ti. Si caminas por fe, serás indetenible. Dios te entregó a su Hijo para que tengas la vida eterna, para que puedas caminar en libertad y puedas vivir la vida que Dios quiere que tú tengas. Dios dijo que tú ibas a ser un hombre y una mujer próspera, pero el enemigo se encargó de enviar palabras negativas y tú creer esas palabras negativas, haciéndote creer que tu posición en la que estás hoy es donde Dios te mira en el futuro. Por eso cuando Dios levanta a Zacarías le dice: volveos a mí y volveos a mi palabra, porque el pueblo se había corrompido. Dile a alguien: sin profecía el pueblo se corrompe. Y es necesario que el espíritu de la profecía llegue a este lugar para alinear lo que está torcido. Yo creo que el espíritu de la profecía está levitando en esta iglesia para corregir lo que está desordenado y traer la abundancia, la palabra de rectitud al pueblo. ¿Cuál es la necesidad espiritual que necesita la iglesia de Dios hoy en día? Obediencia y fe. Necesitamos estas dos herramientas, escuchen bien, para vencer al enemigo de nuestras almas. Porque hay un enemigo que levita en los aires. Y ese enemigo se ha encargado ¿de qué? De tirar pensamientos de duda para que tú no puedas caminar en fe. El enemigo en nuestras vidas es un vivo ejemplo de cómo, aleluya, Dios usó a un profeta de Judá que fue enviado por Dios para amonestar al pueblo Jeroboam, al rey de Jeroboam, debido a la idolatría que había causado en su reinado. Dios siempre enviará un profeta para arreglar lo que está mal en tu vida. Vemos, gracias mujer de Dios, vemos esta gran historia en Primera de Reyes 13:1 en adelante, en cómo Dios usó al profeta. Pero luego, déjala ahí, ahí está bien, déjala ahí. Yo recibo esa honra, aleluya. Yo recibo eso. Dile que sí, porque hay cosas que Dios va a utilizar para ver tu corazón. Si yo le digo a ella: no ponga la toalla, estoy operando en un modo de rechazo. Pero hay gente que tiene que aprender a abrir su corazón a cualquier persona que quiera ayudarte. Te digo por qué tú no tienes más. Porque tú cierras tu corazón. Y Dios quiere que tú abras tu corazón para recibir más de lo que estás obteniendo hoy en día. Ay, Dios mío. Ahora bien, pero luego el profeta se corrompe debido a la falta de obediencia hacia el Señor. En el reino de Dios lo único que funciona es la obediencia al Señor y la fe que tenemos en Él. La única forma que tú puedes dimensionar en el Espíritu es obedeciendo y caminando en fe. Luego vemos cómo el profeta de Judá se dejó engañar por el profeta anciano. Dile que te queda al lado: no te dejes engañar por el profeta que lleva tiempo guiando la tierra. Sí, porque hay gente que cuando no reconocen la unción del profeta joven, porque hay gente que piensan que se van a quedar pastoreando toda la vida. Dile que te queda al lado: es tiempo de que tú abras camino a los profetas nuevos que se están levantando. Sí, porque hay gente que piensan que que son permanentes para toda la vida. Así es. Y lo único que es permanente es la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Ahora bien, cuando Dios te da una palabra y sabes que fue Dios, gracias, que te dio la palabra, no te dejes engañar por las opiniones. No te dejes engañar por esas opiniones negativas que están alrededor de ti, haciéndote creer que lo que Dios está haciendo contigo es contrario a la voluntad de Dios. Tú tienes que cerrar tu corazón a esas opiniones negativas del exterior que tratan de apagar el fuego. Por eso cuando Dios le dice a Timoteo: aviva el fuego y el don de Dios que está ¿en dónde? Que está en ti. El fuego no está afuera.
Ya el fuego está dentro. Y muchos de ustedes están buscando lo que está dentro. Ay, Dios mío. Para tú poder encontrar aquellas cosas que funcionan, tú debes de mirar hacia adentro. Hay cosas en tu vida que van a funcionar cuando tú mires desde adentro. Es tiempo de que yo creo en mi espíritu que se va a levantar una temporada de que las voces y opiniones negativas del exterior serán quitadas y vendrá una nueva temporada en tu vida, de que lo que Dios dijo y en su palabra será hecho como la palabra que le dio a Abraham y le dijo: serás grande en la tierra, serás el padre de la fe. Ahora bien, escucha esto. Harán lo mismo contigo, así como hizo el profeta anciano. Porque hay cosas que están dentro de ti, que están a punto de ver la manifestación de Dios. Y tú escuchas al profeta que lleva tiempo profetizando. Y hay aquellas cosas que Dios quiere que tú escuches la palabra solamente de Él. Por eso cuando Dios le dio la palabra al rey de Jeroboam y extendió la mano al altar, la mano se secó. Porque hay cosas que se van a secar. Hay gente que se están quedando con la misma mano extendiendo y señalando tu pasado. Hay gente que se van a quedar señalando esas cosas que tú cometiste en el pasado. Y tú vas a tener que orar por ello para que la mano vuelva a tu vida. Aquí hay gente que va a tener que entender que la vida de Dios está sobre tu boca. Dile a alguien: la vida de Dios está en tu boca. Dile a alguien: la vida de Dios está en tu boca. La necesidad del pueblo de Dios es tener la dirección correcta de Dios en tu vida. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, el enemigo tratará de sacarte del plan de Dios en tu vida. Y debes de estar pendiente en todo tiempo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿No te ha preguntado de que aceptarte a Cristo se levantó una lucha del diablo? Para sacarte de la iglesia y para hacerte creer que lo que Dios dijo de ti no se va a materializar. Dile a alguien: lo que Dios dijo se va a materializar. Por encima de Sanbalá y Tobías, Dios lo va a hacer. Y Dios va a manifestar su presencia en mi vida para llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que necesita. Ahora bien, yo quiero que tú escuches con mucha atención. Y es que la unción de Dios va a provocar que esas opiniones negativas resbalen de tu cabeza. Dile que te queda al lado: las opiniones negativas resbalan de mi cabeza. Esas opiniones negativas tienen que resbalar. Te digo por qué. Porque aquí hay gente que no le gusta verte bien. Hay gente que te quieren ver en el hoyo, así como José estuvo ay Dios mío, en el foso, en el pozo. Hay hermanos que tú tienes que ellos te quieren ver más mal de lo que ellos están. Y tú tienes que sacudirte y estar pendiente en tu mente y estar activo en tu mente y escudriñar todo espíritu satánico que viene de la tiniebla tratando de sacarte del propósito. Yo creo que Dios te trajo para hacerte entender que todo dardo satánico será destruido. Ahora bien, debemos permanecer creyendo por encima de cualquier que sea tu situación. Dios provocará que la unción que puso en ti materialice aquellas cosas que no están materializadas. La unción va a provocar materialización negativa. Te digo por qué. Va a causar materialización negativa. Cuando el profeta de Judá oró por Jeroboam, él le dijo: sí, él oró por la mano seca, pero él entendió, el profeta entendió y dijo: no, yo no voy a recibir tu ofrenda. Yo no voy a recibir, aunque me diere la mitad de tu reino, le dijo el profeta, yo no voy a aceptar tu ofrenda. Hay ofrendas que tú no las tienes que aceptar. Hay ofrendas que no se le aceptan a aquellas personas que trataron de destruir el proyecto de Dios en tu vida. Hay cosas que no se aceptan. El profeta de Judá se levantó y el profeta de Judá dijo: no, yo no voy a aceptar tu ofrenda. Te digo que hubo con el profeta de Judá. ¿Dónde falló? Cuando creyó la profecía que le dijo el profeta anciano. Porque hay gente que está desvinculada del propósito
porque te dan una palabra y tú crees que es de Dios, pero tú tienes que escudriñar esas cosas negativas que vienen que no es de Dios. Aunque el hombre tenga corbata, aunque la mujer tenga falda larga, hay cosas que hay gente que dan palabras para sacarte del plan. Amén. Así es. Espíritu claro. Ahora bien, tenemos que entender que el pueblo empezó a adorar los 2 becerros de oros que Jeroboam colocó en el norte y fueron ubicados en Betel y Dan. Ahora, Betel es la casa de Dios. ¿Qué hace Jeroboam? Edificando un altar donde es el altar de Dios, levantando idolatría en el pueblo, en la casa de Dios. En la casa de Dios no puede caber la idolatría. Toda idolatría la mandamos a la paila del infierno. Toda idolatría que se ha levantado en tu vida la mandamos a la paila del infierno. Para que los israelitas no tuvieran que viajar a Jerusalén para adorar, Jeroboam declaró que eran dioses que los sacaron de Egipto y colocó uno en cada extremo de su reino para dividir la adoración, lo cual se convirtió en un gran pecado y una gran idolatría. Por eso tú tienes que estar pendiente, porque hay Jeroboam que se van a levantar para hacerte caer en idolatría. Jeroboam quería quitar la adoración. Tú no puedes que Jeroboam quite la adoración de tu boca, porque el Jeroboam se va a levantar cuando estás a punto de recibir la bendición. Amén. Jeroboam se va a levantar cuando tú estás a punto de recibir aquello que Dios dijo que iba a hacer contigo, con tu familia, con tus descendientes. La unción va a venir sobre ti y el yugo se va a pudrir a causa de la unción. Conocí, dile a alguien, yugo se pudre a causa de la unción. Yo creo que el yugo se pudre a causa de la unción. El yugo se pudre el diablo y sus demonios. Ahora bien, quiero ser prudente con el tiempo. Declaro en el nombre de Jesús que la unción de Elías viene sobre ti. Declaro que la unción de Amós viene sobre ti para ordenar lo desordenado en tu vida. Declaro que la unción de Eliseo para ver lo que otros no pueden ver viene sobre tu vida. Declaro la unción de Ezequiel para que profetice sobre los huesos secos. Declaro en el nombre de Jesús que todo gobierno satánico en tu vida se rompe y viene la unción del cielo sobre ti. En el nombre de Jesús declaro cielos abiertos a tu favor en el nombre poderoso de Jesús. Ahora bien, no creas que lo que Dios dijo en tu vida no se va a materializar. Cree y ten fe que Dios va a materializar aquellas cosas que escribió en las tablas de tu corazón. Hay cosas que están escritas en las tablas de tu corazón, pero tú estás por falta de duda, no puedes verlo materializado. Porque aquel enemigo se va a levantar en tu cabeza haciéndote entender que el proyecto de Dios no se va a cumplir. Dios escribe en las tablas de nuestros corazones. Y Dios escribe allá en tu corazón y quiere hacer cosas grandes en tu vida. Ahora bien, declaro que el diseño de Dios en tu vida se va a materializar. Amén. Declaro que tu boca se va a abrir solamente para profetizar. Amén. Declaro que tu boca será boca de bendición en la tierra. Declaro que tu boca será una boca de profeta en la tierra para profetizar sobre aquellos huesos secos. Ahora bien, ¿para qué necesitamos la unción? Y ya casi termino. La unción es necesaria en nuestra vida. Porque se entiende que la unción es la capacitación que da el Espíritu Santo. Pero para tú ser capacitado hay cosas que tienen que salir de tu interior para que el poder, la unción de Dios venga sobre ti. Hay cosas que tienen que morir en tu interior para que la vida de Dios venga a tu vida. Por eso tú no has visto la manifestación, tú no has visto el poder, tú no has echado fuera demonios, tú no has hecho cosas que Dios hace en Dios. Te digo por qué. Porque el gobierno del Espíritu Santo empieza dentro de ti. Amén. Y yo creo que lo que está escrito en Isaías 41:10,
se establece en tu vida. Que dice la palabra: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas y que te ayuda y te sostiene de mi mano derecha. Yo creo en esta noche que lo que Dios está haciendo contigo, el diablo tendrá que huir, porque la unción es tan fuerte que tus enemigos tendrán que correr y salir por 7 caminos. Por 7 caminos vinieron y por 14 caminos huirán. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué tu alma se turba? Porque es que tú tienes que darle una orden, que donde está el Espíritu de Dios, hace gobierno el Espíritu Santo. Y muchos de ustedes se encuentran en la mejor localidad y se encuentran en la mejor ubicación. De lo que Dios está haciendo en su vida es extraordinario, pero el enemigo se ha levantado enviando duda, así como hizo con el profeta Amós y así como hizo con Jonás. Cuando Dios le da la palabra a Jonás, le dice: sal y predica a Nínive, y Jonás se llena de miedo. Todo miedo será destruido en tu vida. Y todo lo que el enemigo ha querido hacer en tu contra será quitado en el nombre de Jesús. Levántate en esta hora. Y yo creo en el nombre del Señor Jesús. Levanten sus manos arriba.